Hola, buenas a todos. Aquí estamos una semana más para comentar las noticias que han transcurrido del 1 al 7 de julio de 2024. Eh, Vamos a continuar desvelando los engaños de la prensa y vamos a ver qué es lo que nos tienen preparados, pues todos estos que controlan los hormigueros urbanos en los que vivimos y de los que tanto dependemos. La primera noticia que me ha parecido bastante importante o interesante de comentar aparece en RTV y dice: Orbán visita a Putin ante las críticas de los países de la Unión Europea y reclama que Europa necesita paz. ¿Vale? Entonces se ve que lo que ha sucedido es que Víctor Orbán, el presidente de Hungría, ha hecho una visita al presidente de Ucrania, a Zelensky, y luego después ha hecho otra visita a Putin de Rusia, como una forma de intentar que ambos bandos lleguen a un acuerdo y, y que se produzca un alto el fuego, que se alcance de algún modo, que dejen de morir civiles, ¿no? Porque al final, en estas guerras, pues los gobernantes siempre están ahí cómodos en su sillón mientras la gente común y sencilla es la que muere, ¿no? Las familias y las personas de a pie. Entonces, resulta que, bueno, todos estos oligarcas y jerarcas de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, el jefe de la OTAN y demás, se han puesto radicalmente en contra del presidente de Hungría, por hablar con Rusia. eh, Han dicho que no representa para nada sus intereses, es decir, han planteado la diplomacia como el mayor de los peligros. O sea, un intento de llegar a la paz y de entablar un diálogo lo presentan como el mayor de los peligros. Y este Víctor Orbán, pues se ha visto como entre dos psicópatas, y ninguno de los cuales quiere la paz. A ninguno de ellos le interesa la paz. Ahora bien, a mí me gustaría preguntaros qué pensáis vosotros acerca de cuáles son los motivos que realmente hay detrás de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Según dice la noticia, de acuerdo con Putin, para considerar un fin de las hostilidades, Ucrania debe renunciar de manera definitiva a cuatro de las regiones del país que Rusia ocupa y que reclama para sí, además de su retirada de cualquier plan de membresía a la OTAN. ¿Vale? Esto es lo que pide Rusia. Pero, ¿pensáis que realmente están peleando por eso? ¿O hay algún interés mucho más importante y más relevante que, que un mero conflicto regional? Eh, Mi hipótesis, es lo que yo pienso, es que este y otros muchos conflictos bélicos que suceden están previamente pactados por ambas partes y no precisamente por los jefes políticos o los partidos políticos, sino por organizaciones o intereses por encima de ellos y que controlan ambas partes o tienen influencia en ambas partes. A ver, sin ir más lejos, es el ataque de Rusia hacia Ucrania. eh, una consecuencia que ha tenido es fortalecer muchísimo a la Unión Europea, a la OTAN, eh, al dar un enemigo común. Evidentemente se han fortalecido mucho. Eh, y no sé qué es lo que ganaría Rusia o qué es lo que pretende ganar. También hay, evidentemente, consecuencias económicas, como en todos estos conflictos. Pero bueno, quería preguntaros vuestra opinión. eh,
al margen de que se esté a favor de un bando o el otro, visto desde fuera y de manera objetiva, ¿qué es lo que ha provocado esto? ¿Cuál es la causa o el origen? Eh, Creo que es interesante debatirlo. En fin, yo no sé si el presidente de Hungría es conocedor de esto, de que los intereses van mucho más allá, o si es conocedor y está jugando un mero papel, porque aunque hable con los políticos, estos no son quienes realmente deciden, desde mi punto de vista. Bueno, la siguiente noticia aparece en El Levante, un periódico de Valencia, y dice, así es el robot que limpia las playas de Valencia. ¿Vale? Entonces se ve que, bueno, la actual, eh, el Ayuntamiento de Valencia, pues está, eh, digamos, han presentado un robot, una máquina que limpia las playas de residuos por sí sola, de manera autónoma, con inteligencia artificial y todo esto. Entonces tiene unos sensores que esquivan a las personas y demás. Vale, esto no pasaría de una mera curiosidad si no fuese parte de algo mucho más amplio. ¿Vale? Dice, la ciudad como laboratorio. Entonces, eh, el Plachabot, ¿vale? El bot de la playa, desarrollado por la empresa Umibots, es fruto de la aplicación de la citada ordenanza Sandbox, una normativa que pretende impulsar proyectos innovadores y dar a las empresas la posibilidad de probar sus productos y tecnologías experimentales en entornos reales. Vale, para empezar, ya nos encontramos con que es un robot que puede quitar puestos de trabajo. Imaginaros que ese robot se generaliza, puede quitar el trabajo a el personal que limpia las playas o que limpia las calles, si se aplicase a otras zonas. Podría quitar trabajo a jardineros si se crease un robot jardinero. Vale, entonces he ido a buscar qué es la empresa Umibots y es una empresa que crea máquinas eh, con inteligencia artificial, bueno, lo que llaman inteligencia, digamos que funcionan de manera autónoma y Umibots ha creado máquinas que pueden sustituir, eh, bueno, en su web tienen tres ramas, ¿no? La robótica industrial puede sustituir el transporte de cargas. Hay uno que se parece a una transpaleta, otro se parece a una carretilla elevadora. Eso puede quitar trabajo a personal de almacén, de almacenes, en naves de logística, eh, en cualquier tipo de almacén. Esos son muchos puestos de trabajo. Eh, También tiene otro sector que es el sector servicios, que lo que hace es, tanto en hostelería como en otro tipo de tiendas, es dispensar o entregar los productos al cliente. Esto simplemente puede quitar cientos, miles o cientos de miles de puestos de trabajo si se generalizase. Eh, y bueno, tiene también para las bodegas y en fin, ¿vale? Entonces, esto de la playa ya es creado por una empresa que está especializada en este tipo de máquinas que pueden sustituir muchísimos puestos de trabajo. Pero esto va más allá, porque en un medio que se llama Valencia Plaza, dice Valencia aprueba el sandbox urbano, pionero en la Unión Europea, ¿vale? Entonces el sandbox a lo que se refiere es como una especie de campo de pruebas para nuevas tecnologías digitales o robóticas, ¿no? Vale, entonces
Dice, tenemos muchos retos a los que hacer frente y desde el sandbox les podemos dar solución. El sandbox es una clara apuesta por fomentar la cultura de prueba y experimentación. Podremos probar soluciones para desafíos medioambientales, de movilidad urbana, de eficiencia energética, de actividad turística, comercial y económica, de carácter sanitario, de cuidado de las personas, de regeneración urbana, reciclaje de residuos, digitalización, modernización del sector público, seguridad. Las posibilidades son infinitas y las vamos a aprovechar al máximo, ¿vale? Este es el alcance que tiene todo este proyecto. Eh, ¿Vale? Pretenden introducir este tipo de tecnología en todos estos sectores. Eh, Dice, este sandbox contribuye a fomentar un intercambio de conocimiento, experiencias y aprendizaje de gran valor en un ecosistema de innovación. La colaboración público-privada es clave para el crecimiento de todos los agentes del ecosistema innovador. Se pondrá el foco especialmente en startups, microempresas, autónomos, investigación, centros e institutos tecnológicos, así como el ecosistema de las empresas emergentes, ¿vale? Para que veáis que esto no es solo una simple máquina. Dice, el sandbox urbano de Valencia se alinea con la nueva Agenda Europea de Innovación para el fomento de la puesta en marcha de espacios controlados de pruebas y experimentación para el desarrollo e innovación. El Ayuntamiento de Valencia ha sido escogido recientemente por la Red Europea de Living Labs, laboratorios vivientes, supongo, para formar parte del principal movimiento de ciudades a nivel europeo que están impulsando iniciativas de experimentación. Valencia es una de las primeras experiencias en España que desde el impulso del gobierno local convierte a toda la ciudad en un sandbox. Bueno, sí, que dice que sirve para impulsar el crecimiento económico. Claro, pero como veis, esto es a costa de quitar puestos de trabajo. Eh, en términos netos, claro. ¿Vale? Y en otra noticia, como veis, esto viene de arriba, porque dice, la Comisión Europea elige a Valencia como sede del primer consorcio de infraestructuras de gemelos digitales y Citiverso. ¿Vale? Yo no sabía lo que era esto. El Citiverso, por lo visto, es un modelo digital exacto de la ciudad, em, donde se controla miles de variables de manera digital. Entonces, estos son los planes que tienen para Valencia y para el mundo, porque estos son los campos de prueba. Eh, Esto tiene mucho que ver con la siguiente noticia, porque fijaros que en China es donde nos llevan la delantera, claro, y fijaos, en el periódico The Sun eh, dice, el primer hospital del mundo hecho con inteligencia artificial en China con médicos robóticos que pueden tratar 3.000 pacientes al día y que salvarán a millones. ¿Vale? Entonces se ve que en una universidad que es muy prestigiosa de China, la Universidad Tsinghua de Beijing, han creado un hospital o un prototipo de hospital que funciona con robots que pueden diagnosticar a pacientes, establecer sus pautas de medicación o sus tratamientos, hacerles el seguimiento y quién sabe si incluso operarles, ¿vale? Si han llegado ya a este nivel. Entonces, imaginaros la cantidad de puestos de trabajo que puede quitar también esto. Además, se vanaglorian de ello porque dice, eh, gracias.
al ambiente estimulado y la habilidad de evolucionar autónomamente, los médicos de inteligencia artificial serán capaces de tratar 10.000 pacientes en una cuestión de días. Eh, ¿Vale? Y eh, en el propio artículo de The Sun sacan un ejemplo, ¿vale? De lo que se puede llegar a hacer con esto, y es ni más ni menos que el trasplante de cabeza, o sea, trasplantar de un cuerpo a otro la cabeza entera. Eh, entonces he estado investigando esto un poco porque es que me ha parecido bastante curioso y parece ser que todo esto parte de un tipo, un biólogo molecular y divulgador científico que se llama Hashem al-Gaili, que es de Yemen, es yemení, y tiene la magnífica idea de que se puede transferir el cerebro y, vamos, todo el encéfalo y toda la cabeza de un ser humano a otro, vamos, de un cuerpo que acaba de fallecer, me imagino, traspasarle la cabeza de otro cuerpo que acaba de fallecer, o no sé muy bien cómo funcionaría esto, pero digamos que tendría que ser que con unos robots súper precisos, en cuestión de pocos segundos, hiciesen todo ese trasplante, engarzar entre sí la médula espinal, las arterias, las venas, los nervios, los músculos, vamos, todo, todo. En fin, obviamente esto no se ha podido hacer. Hasta ahora el hombre se lo plantea, de aquí a 10 años, se plantea conseguirlo, ¿vale? Pero es muy curioso porque este tipo, el Al-Gaili, también tiene el proyecto de crear un útero artificial, es decir, una especie de útero sintético donde se pueda producir el embarazo sin necesidad de una mujer. O sea, yo no sé si vosotros habéis leído El Mundo Feliz de Aldous Huxley, pero es muy, muy parecido a esto. Es decir, esta gente lo que pretende es hacer que las máquinas parezcan lo más o simulen ser lo más humanas o lo más parecidas a un ser humano posible, y a la vez pretenden convertir al ser humano lo más posible en una máquina. Es por completo la inversión de lo natural y de lo lógico. Eh, Pretenden que las máquinas nos sustituyan por completo en nuestras funciones y que nosotros, bueno, pues seamos como una pieza que totalmente intercambiable, que se pueda pasar la cabeza de uno a otro sin ningún problema y, y en fin, que podamos ser sintetizados en un laboratorio, modificados genéticamente. Ese es el camino por el que vamos. O sea, estar cada vez más controlados por las máquinas a todos los niveles, eh, y a la vez estar controlados también biológicamente, o sea, en todos los sentidos. Es a esto a lo que vamos encaminados. Bueno, me gustaría saber qué opináis de todo esto. La siguiente noticia dice lo que implica para nuestros datos la llegada de los celulares y computadoras con inteligencia artificial. ¿Vale? Esta noticia es del New York Times y dice, Apple, Microsoft y Google necesitan más acceso a nuestros datos mientras promueven nuevos aparatos impulsados por inteligencia artificial. ¿Deberíamos confiar en ellos? ¿Vale? Entonces, a ver, esta noticia un poco es tomar un poco el pelo, porque en realidad estas empresas a través de los aparatos ya tienen mucho acceso a nuestra información, muchísimo, pero por lo visto aún quieren más. Entonces, para conseguir aún mucho más que nosotros cedamos aún mucho más control y más información privada nuestra,
Eh, lo que hacen es vendernos supuestas ventajas que en realidad nadie necesita, que son tonterías, como por ejemplo que ciertas tareas se hagan de manera automática, edición de fotos, felicitar a un amigo por su cumpleaños, en fin, golosinas y tonterías con los que nos van volviendo cada vez más esclavos y dependientes de todas estas empresas y de toda esta tecnología aberrante, a la vez que se tiene una información cada vez más detallada almacenada nuestra. Eh, ¿Vale? Entonces, eh, dice, Apple, Microsoft y Google anuncian una nueva era, de lo que describen como teléfonos inteligentes. Pero para que esto funcione, estas empresas necesitan algo de ti, más datos. ¿Estás dispuesto a compartir esa información? Pues bueno, desde este canal os invitamos a rebelaros contra todo esto, a no ceder, a no utilizar ChatGPT, a no utilizar este tipo de tecnologías, a ser posible volver a tecnologías más atrasadas o con menos golosinas, eh, porque esto es, eh, claro, es como ofrecer nosotros mismos nuestra propia esclavitud a ellos. Eh, en fin, la siguiente noticia, ya cambiando de tema, dice, la ciencia desmonta el mito del mestizaje. La población del sur de España apenas tiene ADN del norte de África, ¿vale? Entonces, por lo visto, han hecho un estudio genético y han descubierto que entre la población del norte de África y la población andaluza o del sur de España, pues apenas queda ninguna traza de su genética. Esto es posible porque debió haber muy poca mezcla en el periodo que estuvo Al-Ándalus en la península, pero también puede ser que, que, claro, han pasado ya tantas generaciones que esa genética se ha perdido. Pero, ¿y si nos vamos más atrás en el tiempo? Eh, Aquí en Europa, antiguamente, bueno, hablamos de hace hasta 400.000 años, por lo menos, atrás, vivían los neandertales. Entonces, eh, en otra noticia que aparece en El Mundo, bueno, es de 2010, eh, dijeron, los humanos modernos heredaron hasta un 4% de su ADN de los neandertales. ¿Vale? Un 4% es una cantidad muy relevante. Dice, el genoma del neandertal revela que la especie extinta, ellos asumen que el neandertal se extinguió, se cruzó con el sapiens. Los africanos subsaharianos son los únicos que no tienen su material genético, el del neandertal. La diferencia entre ambas especies solo está en 83 genes. Ojo, porque nosotros tenemos unos 30.000 genes y la diferencia solo está en 83 entre, entre nosotros y el neandertal. Eh, ¿Vale? Pensad que nosotros compartimos un 95% de nuestro genoma, bueno, de lo que es la secuencia de pares de bases del ADN, un 95 y algunos dicen que más, hasta un 98 han dicho algunos, es similar a la del chimpancé, idéntica. Entonces, imaginaos qué importante es y qué importante es la diferencia de que los humanos europeos tengan un 4% de ADN neandertal, eh, los habitantes de Oriente Medio o el Oriente Próximo tengan un 1%, un 2% de neandertal y los de África subsahariana no lo tengan. Porque existe la teoría
de que el Homo sapiens surgió de África y fue el que desplazó a las otras subespecies, ¿vale? Las subespecies sí que se pueden reproducir entre sí, pero son diferentes, genética y por muchas características, pero ambas son humanas y se pueden reproducir entre sí, a diferencia de especies diferentes. Eh, que lo que se comenta es que el Homo sapiens de África desplazó y acabó en parte mezclándose y en parte pues directamente por extinción de la otra desplazando a las demás. ¿Es esto realmente así cuando hay un porcentaje tan significativo del genoma de diferencia? Me gustaría saber qué pensáis al respecto, porque es posible que los humanos europeos descendamos de los neandertales directamente. Eh, los neandertales tenían el volumen encefálico más grande que el nuestro actual. Eran más robustos y tenían otras características diferenciales, pero entre que han pasado ya bastantes generaciones eh, y que ha habido cierta mezcla, eso podría explicar las diferencias. Puede ser que nosotros procedamos de los neandertales. La verdad es que es un tema que muy enigmático y que a mí me provoca mucho interés. Y bueno, la última noticia dice, es de Euronews, dice, beber café podría ser bueno para la salud del corazón si tienes un trabajo sedentario, ¿vale? Y bueno, esto ya os digo yo que es falso completamente, es totalmente falso. El café, lo que es malo es el sedentarismo. Entonces esta noticia, en vez de animarte a abandonar el sedentarismo, eh, lo que te dice es que el café, eh, si tienes que tener un estilo de vida sedentario, mejora la salud cardiovascular tomado continuamente. Eh, en realidad no es así. Lo que hay que hacer es abandonar el sedentarismo. Eso es lo que es saludable. Y el café tiene una serie de perjuicios si se toma de continuo y de manera adictiva, porque el café es adictivo. La adicción al café se llama cafeinismo, aunque es relativamente fácil de abandonar, evidentemente, esa adicción. Eh, pero tiene consecuencias negativas. Deprime el sistema inmune por la secreción de cortisol, tiene benzopirenos que son cancerígenos, provoca acidez, provoca exceso de liberación de calcio por la orina, con lo cual a largo plazo los huesos se hacen más débiles eh, y otros perjuicios, incluso puede elevar la tensión al ponerte nervioso. Entonces, no hagáis caso de estas noticias. Esto proviene de, de una divulgadora que es médico francesa, que yo creo que o está pagada por la industria del café o no sé, pero no dice información real sobre el café. Y, en fin, nada, no hagáis caso a estos estudios porque no tienen nada sólido detrás. Eh, bueno, espero que os animéis a comentar y que os haya parecido interesante y os animo a suscribiros. Nada, hasta la próxima.